Estimados colegas, un saludo a todos ustedes. Soy el doctor Min Chang del Centro de Investigación del Grupo Challenge y hoy les voy a compartir algunas estrategias de optimización de costos mediante el empleo de enzimas en el alimento de pollos de engorda. El Grupo Challenge se encuentra en China y se especializa en el desarrollo, producción y comercialización de enzimas. Bueno, el título de mi presentación es Soluciones para reducir el costo de alimentación de pollos de engorda mediante la aplicación de enzimas. Como sabemos, la optimización de costos en alimentación normalmente se da por medio de la modificación de la fórmula. Podemos usar cebada, sorgo y otras materias primas no convencionales para sustituir el maíz, o semilla de algodón, cánola como proteína en lugar de soya. Por ejemplo, antes que nada, cuando tenemos una fórmula fija, nuestro margen de maniobra es limitado. Entonces, si vemos esta tabla que aparece en la derecha, esta es una fórmula de uso común en México. Y vemos que los aspectos en los que más se pueden reducir los costos son la energía, donde 100 kilocalorías por kilogramo nos da un ahorro de $10, la proteína, donde un margen de 1% nos da un ahorro de $4, y la reducción del fósforo disponible, donde 0.1% equivale a un ahorro de $2.5. Ahora, la forma en la que se logra este ahorro específicamente es usando enzimas de polisacáridos no amiláceos que mejoran el aprovechamiento de la energía y porque bajan el metabolismo basal. Segundo, también podemos añadir aminoácidos sintéticos o proteasa para mejorar el aprovechamiento de la digestión de proteínas. Y tercero, podemos emplear fitasa para reducir el fósforo disponible y generar un ahorro de energía y de costos. Entonces, el día de hoy, estas son las circunstancias actuales, ¿no?, de optimización de costos, pero yo me quiero enfocar el día de hoy en dos partes. Como la fitasa es muy conocida, no voy a hablar de ella, voy a hablar de la proteasa y de la beta-mananasa. Entonces, la primera parte, vamos a hablar de los usos de la beta-mananasa en el alimento de pollos de engorda. ¿Por qué elegir la beta-mananasa para reemplazar una parte de la energía? Bueno, las materias primas como el maíz, la soya, la semilla de algodón y la canola contienen grandes cantidades de mananos. Por ejemplo, la soya tiene hasta 2%. Y la presencia de estos mananos aumenta la viscosidad del quimo en el tracto intestinal y esto afecta la eficiencia en la digestión del alimento. Pero más importante aún es que la estructura molecular de los mananos es similar a la de algunos agentes patógenos, lo cual genera confusión en los receptores del sistema inmune y genera una respuesta inmunológica excesiva que eleva el metabolismo basal. Aquí tenemos algunos síntomas comunes de la respuesta inmunológica que acabo de describir que ocurre en el cuerpo de los pollos, como son inflamación, enrojecimiento, temperatura alta y dolor. Los causantes de esta respuesta inflamatoria en el intestino a menudo son microorganismos patógenos, oligosacáridos nocivos y proteínas antígenas de la soya. Ahora, utilizando nuestro método, aplicamos la degradación enzimática para reducir o eliminar la respuesta inmune provocada por los oligosacáridos nocivos y las proteínas antígenas. En esta diapositiva vemos la estructura molecular de los mananoligosacáridos que están presentes en la soya. Principalmente tenemos galactosa alfa 1,6 y manosa beta 1,4. Esta es una estructura de un peso molecular muy grande, pero a través de la degradación efectuada por la beta-mananasa, la podemos bajar a un peso menor a 20.000 Daltons. Y de esta manera pierde viscosidad y su estructura se modifica de forma que ya no produce una respuesta inmunológica innecesaria. Bueno, este es básicamente el principio de acción de la beta-mananasa.
Ahora, como parte de nuestra investigación en torno a esta enzima, hemos realizado una gran cantidad de estudios. El día de hoy les voy a compartir uno que terminamos recientemente y que tuvo por objetivo conocer los efectos de la beta-mananasa sobre el rendimiento de producción, el rendimiento de sacrificio, la expresión génica de los factores inflamatorios intestinales y la digestibilidad aparente de los nutrientes en pollos de engorda. Para este estudio realizamos distintos tratamientos en 9 grupos, con distintos niveles de reducción calórica en las dietas y distintos grupos de control positivo y negativo, como se puede apreciar en la tabla. La dosis que elegimos fue de 200 gramos por tonelada y en el último grupo utilizamos una beta-mananasa importada de Estados Unidos para usarla como comparación. Aquí tenemos la fórmula de la dieta que se les dio a los pollos y podemos observar una reducción calórica de 50, 100 y 150 kilocalorías respectivamente. Este es el periodo que corresponde a los primeros 21 días. Ahora, este es el segundo periodo, el que va del día 22 al día 42. Y la reducción calórica también fue de 50, 100 y 150 kilocalorías. Ahora, vamos a ver los resultados. La primera conclusión que arrojó el estudio, como se infiere a partir de los datos que aparecen en la pantalla, es que por medio del uso de la betamananasa se logra una notable reducción de la tasa de conversión alimenticia. Específicamente de 0.03 con respecto al grupo de control y una reducción de 0.07 en el caso en que se redujeron 100 kilocalorías. Ahora, de acuerdo con mi experiencia en China, una reducción de 0.01 equivale a un ahorro de 10 centavos de yuan chino, es decir, 30 centavos de peso mexicano. Por lo tanto, si redujimos 0.07, estamos ahorrando 70 centavos de yuan, o sea, 2 pesos mexicanos aproximadamente. Ahora, aquí en la segunda, bueno, estos son los resultados de la segunda conclusión, que se refieren al efecto de la beta-mananasa en el rendimiento de sacrificio para el periodo completo de estudio de 42 días. Y observamos que en realidad no hubo cambios ni mejoras significativas. Aquí dividimos el aprovechamiento de la canal o la tasa de rendimiento de sacrificio en varios factores, pero el único que mostró un aumento fue para el grupo 4, que tuvo un aumento de 3%. Bueno, la tercera conclusión es sobre los efectos de la beta-mananasa sobre la digestibilidad aparente de los nutrientes más comunes en los pollos de engorda. Investigamos sus efectos principalmente sobre la digestibilidad de la materia seca, de la proteína cruda, de la energía y de la fibra cruda. Los datos nos muestran que hubo incrementos significativos en las 4 áreas. En proteína cruda notamos un incremento del 14%. En energía, dependiendo del grupo, tenemos aumentos de 2%, 8%. En fibra cruda notamos un incremento del 17% en la digestibilidad, lo cual es un margen bastante amplio y constituye una de las ventajas más importantes del empleo de la beta-mananasa. Bueno, ahora la cuarta conclusión nos habla de los efectos de la beta-mananasa sobre la expresión génica de las citoquinas de la mucosa intestinal en pollos de engorda, es decir, el modo en que esta enzima modifica la reacción inflamatoria que sucede en el intestino de los pollos. Esto queda demostrado por los resultados del estudio que aparecen en pantalla, como los podemos ver, donde podemos apreciar que efectivamente a través de la degradación de los mananos por efecto de la beta-mananasa se da una reducción de los niveles de citoquinas del intestino, como son la interleucina 8, la interleucina 6 y el factor de necrosis tumoral también. Por lo tanto, se logra controlar la respuesta inmune del intestino, lo cual redunda en una reducción del metabolismo basal y un mayor ahorro de energía. La quinta conclusión que arrojó nuestro estudio
es que el empleo de la beta-mananasa tiene además efectos benéficos sobre la salud intestinal de los pollos. Sabemos que el intestino de los pollos es muy frágil en estas condiciones de cría en las cuales queremos maximizar los costos. Entonces, eh, al abrir al pollo, a menudo descubrimos signos de enterocolitis necrotizante, de gastroenteritis, de proventriculitis, así como restos de alimento no digerido. Ahora, a través del empleo de la betamananasa notamos que se redujo la incidencia de todos estos padecimientos y aparte encontramos un fenómeno muy interesante que fue que aumentó la longitud del intestino delgado en un 10%. Entonces, bueno, para resumir quisiera enfatizar algunos puntos. Primero, al emplear la betamananasa en dietas de bajo contenido energético en pollos de 21 días de edad, se puede mejorar la tasa de conversión alimenticia entre 0.03 y 0.08. A partir de los resultados de este estudio, concluimos que podemos sustituir 100 kilocalorías por 200 gramos de betamananasa, con una reducción promedio de la tasa de conversión de 0.04. Segundo, a través del uso de la betamananasa se puede mejorar notablemente la digestibilidad de la proteína, de la materia seca y de la fibra contenidas en el alimento. Esto también es un factor muy importante en el ahorro de energía. Tercero, el uso de la betamananasa reduce la expresión génica del factor de necrosis tumoral y de la interleucina 6 y 8, y de este modo mantiene bajo el metabolismo y ahorra energía. Y bueno, en conclusión, usando la betamananasa podemos restar 100 kilocalorías a la dieta de los pollos sin afectar su rendimiento. Además de que nuestra enzima presentó una ligera ventaja con respecto a la enzima estadounidense que usamos como comparación. Vamos a la siguiente parte, que es la segunda parte de la presentación, y esta parte habla sobre las aplicaciones de la proteasa en la alimentación de pollos de engorda. Ahora, la proteasa o peptidasa es un tipo de enzima muy utilizado en el alimento de pollos de engorda. Los pollos de engorda por naturaleza tienen un intestino relativamente corto y una tasa de digestibilidad relativamente baja. Por eso usamos estas enzimas para modificar en gran medida estos factores. Entonces, aquí tenemos algunos resultados de estudios que hemos realizado donde identificamos que al agregar proteasa a la dieta de los pollos, podemos mejorar la digestibilidad de la materia seca y la proteína cruda contenidas en la soya, la semilla de algodón y la canola, respectivamente, como aparecen las tres gráficas. Y vemos que en promedio tenemos un incremento de entre 2 y 8%, lo cual es muy significativo. A través de nuestras pruebas con animales, descubrimos que la proteasa incrementa la digestibilidad de la proteína cruda y de varios tipos de aminoácidos. A la derecha hay una imagen de un método de evaluación simple que implementamos en el cual le agregamos a una base de alimento de soya un poco de agua, lo mezclamos y lo dejamos reposar. Una vez que se estabiliza, el nivel de volumen de agua observable nos permite comparar el efecto de la proteasa sobre la digestibilidad del alimento. Y nos dimos cuenta usando este método, sencillo método, que en realidad sí existen diferencias notables entre las distintas marcas de proteasas. Sus niveles o sus tasas de hidrólisis sí varían entre sí. Bueno, por otro lado, encontramos que la proteasa puede degradar también factores antinutricionales presentes en la cáscara de soya. Específicamente, al usar la proteasa, observamos una degradación del 68% en el caso de la globulina tras un periodo de 12 horas y del 82% en el caso de la globulina y beta con glicinina tras un periodo de 24 horas, lo cual tiene grandes efectos sobre la digestibilidad. En realidad notamos reducciones considerables en la mayoría de las proteínas antígenas.
como se puede apreciar en la imagen. También hicimos una comparación de las diferentes marcas de proteasa que se comercializan actualmente en el mercado, en el mundo. Como verán en el cuadro, incluimos Kemin, Novus, Jefo y bueno, las mejores marcas, ¿no?, en la actualidad en el mundo. Y utilizamos el método de evaluación de Novus para medir la eficacia de estas distintas proteasas en la degradación de los factores antinutricionales de la soya. Como podemos ver, la proteasa del grupo Challenge superó con creces a las demás en cuanto a globulina y beta-conglicinina, con degradaciones del 87 y el 78% respectivamente. Bien, ahora hablemos de los ensayos clínicos con animales. En torno a esta enzima también hemos realizado una gran cantidad de pruebas en distintos tipos de animales. Y a continuación les voy a presentar un estudio que terminamos recientemente y que tuvo por objetivo estudiar los efectos de nuestra proteasa sobre el rendimiento de producción, rendimiento de sacrificio y la digestibilidad de aminoácidos en pollos de engorda, alimentados con una dieta baja en proteínas. Aquí vemos la distribución de los grupos. Como podemos ver, tienen diferentes niveles de reducción proteica de -1, -1.5 y -2% respectivamente, y distintas dosis de proteasa de 250 y 500 gramos por tonelada respectivamente, y también utilizamos una proteasa canadiense en el último grupo como comparación. Aquí tenemos la fórmula empleada durante los primeros 21 días y podemos ver que en conjunto con la reducción de la proteína cruda, que fue de 21 a 20 a 19.5 y a 19%, también se observa una reducción asociada en los aminoácidos. Por ejemplo, en la lisina va de 1.43 a 1.36 a 1.33 y a 1.29. Bien, esta es la fórmula usada en la segunda etapa del estudio, del día 22 al 42, y podemos observar también una reducción constante en la proteína y en los aminoácidos. Ahora, veamos los resultados. A partir de estos datos, se infiere que después de reducir los niveles de proteína y aminoácidos, se ve afectado el rendimiento de producción de los pollos, pero al suplementar con la enzima, se observa una rápida recuperación. Si comparamos los grupos a los que se agregó la enzima con los grupos a los que no, vemos que tanto la dosis de 250 como la de 500 gramos mostraron mejoras notables tanto en el aumento de peso como en la tasa de conversión. Notamos un incremento del 4 y del 12% respectivamente para el primer caso y una reducción de 0.02 y 0.08 respectivamente para el segundo caso. Estos resultados son sumamente favorables para el periodo de los primeros 21 días. Por otra parte, al analizar los resultados de la segunda etapa, del día 22 al 42, notamos que en realidad el uso de la proteasa no tuvo una incidencia significativa ni en el aumento de peso ni en la tasa de conversión alimenticia. ¿Acaso notamos una ligera reducción de 0.01 en la tasa de conversión? Ahora, si evaluamos el periodo completo para conocer los efectos en general de la proteasa, podemos decir que su uso deriva en una reducción de la tasa de conversión alimenticia de entre 0.03 y 0.04 respectivamente, aunque no existe una incidencia significativa sobre el aumento de peso. Ahora, aquí tenemos los resultados del mismo estudio en cuanto al efecto de los distintos tratamientos de proteasa sobre el rendimiento de sacrificio o tasa de aprovechamiento de la canal, la cual dividimos en distintos segmentos: sacrificio, semieviscerado, eviscerado, pechuga, muslo y grasa abdominal. Los datos nos arrojan una mejora notable con respecto a la grasa abdominal. La grasa abdominal sube al reducirse la proteína, obviamente, pero vemos que tras agregar la proteasa, esta vuelve a bajar aproximadamente un 10%, más o menos. Y bueno, los resultados de esta tabla, vemos cómo la proteasa mejora notablemente la digestibilidad de la proteína cruda y de distintos tipos de aminoácidos.
Notamos un incremento de casi 9% en el caso de la proteína y un incremento especialmente notorio de más de 15% en el caso de la cistina y otro de 6.6% en el caso de la treonina. Estos son aumentos muy significativos, además de que consultamos mucha literatura al respecto y en ella encontramos resultados similares, tanto en el caso de la lisina como la treonina, como otros tipos de aminoácidos. Pero vemos que estos son los casos que estamos destacando, pero en cada uno de los aminoácidos se observan mejoras. De hecho, seguimos con la lista en esta siguiente diapositiva y aquí vemos que, bueno, en todos hay mejoras notables, pero especialmente destaca el caso de la glicina con un incremento de 10.4% y de la valina con un aumento de 10.7%. Estos números son realmente notables. A grandes rasgos, podemos decir que la proteasa es muy útil para aumentar la digestibilidad de la proteína y los aminoácidos y que puede combinarse a su vez con otras tecnologías para lograr fórmulas pues más efectivas y mejores resultados, que es a fin de cuentas lo que buscamos. Entonces, resumiendo las conclusiones de este estudio, primero, notamos que la proteasa tiene efectos muy potentes en los pollos durante los primeros 21 días, tanto en el aumento de peso como en la tasa de conversión, aunque estos efectos se atenúan en gran medida o desaparecen después de los primeros 21 días, es decir, en el segundo periodo del estudio. Entonces, en el primer periodo, añadiendo 250 gramos de proteasa por tonelada, se puede reemplazar el 1% de la proteína cruda y con 500 gramos se puede reemplazar el 1.5%. Segundo, la proteasa mejora notablemente la digestibilidad de la proteína cruda y de los aminoácidos. Y estos resultados concuerdan con los resultados de múltiples publicaciones que hemos consultado y que son publicaciones científicas de nuestro ramo en torno a este tema. Además, estos incrementos en la digestibilidad en varios casos rebasan el 10%, por lo que si se utiliza la proteasa con precisión, calculando la fórmula por medio de un software especializado, pues entonces se pueden lograr muy buenos resultados en este aspecto. Y obviamente, pues un ahorro considerable en cuanto a los costos. Pues bien, estas han sido las dos partes de mi presentación. Me traté de centrar en el tema de la optimización de costos de alimentación por medio del ahorro de energía y el mejoramiento de la digestibilidad y del aprovechamiento de la energía en general. Y presenté las ventajas que tienen en estos campos la beta-mananasa, que mejora la digestibilidad de los almidones y degrada la estructura molecular de los mananos, eliminando la respuesta inmunológica innecesaria en el organismo de los pollos, lo cual reduce el metabolismo basal y ahorra energía. Según nuestras pruebas, 200 gramos de beta-mananasa pueden sustituir 50 kilocalorías en la dieta si adoptamos un estándar más o menos conservador. Entonces, un ejemplo real de aplicación de esto sería usar 10 kilogramos de maíz en lugar de 10 kilogramos de aceite de soya. Y de este modo ahorraríamos, de acuerdo con los costos del mercado chino, 28 yuanes por tonelada, lo cual equivale aproximadamente a casi 90 pesos mexicanos o poco más de 4 dólares estadounidenses. En el caso de la proteasa, nuestra recomendación es agregar 250 gramos por tonelada para una reducción del 0.5% de proteína, con lo que podemos usar 15 kilogramos de maíz, por ejemplo, en lugar de 15 kilogramos de soya, lo cual nos daría un ahorro de 24 yuanes por tonelada, es decir, 76 pesos mexicanos o 3 dólares y medio. Bueno,
Este ha sido mi presentación. Quise compartirles algunas estrategias de optimización de costos por medio de la implementación sistemática y precisa de algunas de nuestras enzimas, específicamente nuestra beta-mananasa y nuestra proteasa. Y la conclusión es que podemos lograr un ahorro de entre 20 y 30 yuanes por tonelada, es decir, algo en el rango de los $4 por tonelada, lo cual a mí me parece que en un mercado tan competitivo como el del pollo es un ahorro más que atractivo. Y me atrevo a decir que en China somos punta de lanza en este aspecto. Ahora, mm, evidentemente, debido a las limitaciones del tiempo, solo he podido presentarles una porción muy pequeña de información y de los datos que tenemos disponibles y de los estudios que hemos hecho, pero si tienen alguna pregunta y a quien le interesen mis productos o nuestros productos, mejor dicho, por favor, contácteme por email o por teléfono y muchas gracias por su atención.